Antes del comienzo de la Guerra de los Comuneros, la situación era la siguiente. Al llegar el siglo XVI, se rompe el equilibrio que se habría alcanzado en España con el reinado de los Reyes Católicos. La situación que lleva en 1520 a la llamada Guerra de las Comunidades se va gestando en los años previos a su estallido. Este siglo XVI comienza con malas cosechas y epidemias que, junto a la excesiva presión fiscal del nuevo rey Carlos I, provoca el descontento popular, llevando a la situación al borde de la revuelta. La zona que más sufre en este contexto es el centro de España, en contraposición con la periferia, que apacigua sus males con los beneficios del comercio. Así, Burgos y Andalucía representan esa zona periférica y comercial respecto a la meseta central, con Valladolid y Toledo a la cabeza. El descontento popular no solo está provocado por las malas cosechas, también protestan los comerciantes del interior ante el monopolio ejercido por los mercaderes burgaleses en el comercio de la lana. Esta situación también caldea el ambiente en los núcleos gremiales de ciudades como Segovia y Cuenca. En estos momentos, todas las partes implicadas se vuelven hacia el Estado para que ejerza el papel de árbitro, pero también este se encuentra sumido en una grave crisis que crece cada vez más con los sucesivos gobiernos de Felipe el Hermoso, el Cardenal Cisneros y Fernando el Católico. Para mayor abundamiento de la situación, la teórica heredera, la llamada como Juana la Loca, se encuentra en estado de incapacidad, por lo que la línea dinástica lleva hasta Carlos de Habsburgo, hijo de Juana, que nunca antes ha pisado Castilla. El príncipe Carlos, que ha sido educado en Flandes, no conoce el castellano, desconoce la situación de sus posesiones hispanas, por lo que la población acoge con frialdad la llegada del nuevo rey, pero a la vez con ansia de estabilidad y continuidad, cosa de la que Castilla no disfruta desde la muerte de Isabel la Católica en 1504. Tras la llegada del nuevo rey Carlos I, a finales de 1517, su corte flamenca comienza a ocupar los puestos de poder castellanos, siendo el nombramiento más escandaloso el de Guillermo de Croix, un joven de tan solo 20 años, como arzobispo de Toledo para suceder al gran cardenal Cisneros. 6 meses más tarde, en las Cortes de Valladolid, el desencanto ya está presente en todos los sectores, llegando incluso algunos frailes a predicar denunciando abiertamente a la corte, a los flamencos y a la pasividad de la nobleza. En estas circunstancias se abre el proceso de elección para el puesto de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1519. Pronunciándose después de numerosas vicisitudes y un gran desembolso económico, la mayoría de los electores votan a favor de Carlos I para suceder a su abuelo Maximiliano como emperador del Sacro Imperio. Para aceptar este nombramiento, don Carlos decide partir rumbo a Alemania para tomar posesión como emperador. Enterada la ciudad de Castilla de la noticia, crece el descontento. El Concejo de Toledo se sitúa al frente de las protestas contra la elección imperial, afirmando que acarrearía gastos a corto plazo que deberían ser asumidos por la corona de Castilla y cuestionando al mismo tiempo el papel que tendría Castilla en este nuevo marco político. Piensan los castellanos que existe la posibilidad de que la corona de Castilla se convierta en una mera dependencia imperial. Ante esta situación, la ciudad de Toledo, por entonces todavía capital de España, exige una convocatoria urgente de Cortes para que el rey dé explicaciones. Así pues, a finales de marzo de 1520, Carlos I convoca a Cortes en Santiago de Compostela con el objetivo de terminar con la oposición y obtener un nuevo servicio para sufragar los gastos que ocasiona su viaje a Alemania. La Corte además encarga a los corregidores que escojan procuradores afines al rey. Reunidas las Cortes en Santiago de Compostela, no hacen más que incrementar el apoyo a la oposición al rey. El rey, viendo la situación, decide suspender las Cortes el 4 de abril y convocarlas de nuevo en La Coruña el 22 de abril del mismo año, obteniendo esta vez sí el acuerdo para el servicio, embarcándose el 20 de mayo rumbo a Alemania, dejando como regente de las posesiones hispánicas al cardenal flamenco Adriano de Utrecht. Desde el mes de abril de 1520, Toledo se niega a acatar el poder real, estallando la situación de forma definitiva cuando el rey convoca a los regidores de la ciudad para que se presenten en las Cortes de Santiago de Compostela. La orden de partida de los regidores llega a Toledo el 15 de abril y un día después, cuando los regidores con Juan de Padilla a la cabeza se disponen a partir, una gran multitud se opone a su partida y se apodera del gobierno local. Comienza entonces a denominarse a la insurrección como comunidad, mientras los predicadores arengan a los toledanos a unirse contra el poder flamenco.
De esta forma, los toledanos comienzan a ocupar todos los poderes locales, expulsando al corregidor del Alcázar el 31 de mayo. Después del sí de las Cortes de La Coruña y tras la marcha del monarca hacia Alemania, los disturbios se multiplican por las ciudades de la meseta, especialmente tras la vuelta a casa de los procuradores que han votado afirmativamente al servicio que reclamaba el rey. Segovia es el lugar donde se producen los primeros incidentes y los más violentos, donde el 29 y el 30 de mayo los segovianos ajustician a dos funcionarios y al procurador que había concedido el servicio en nombre de la ciudad. Destacan también por incidentes de similar magnitud ciudades como Burgos y Guadalajara, mientras que otras como León, Zamora y Ávila sufren altercados menores. Por el contrario, no se registran incidentes en Valladolid, principalmente por la presencia en la ciudad del cardenal regente Adriano de Utrecht y del Consejo Real. Ante el descontento generalizado, el 8 de junio, la ciudad de Toledo propone a las ciudades con voz y voto en Cortes la celebración de una reunión urgente con 5 objetivos. Primero, anular el servicio votado en La Coruña para proveer de fondos a don Carlos para su viaje a Alemania. Segundo, volver al sistema de los encabezamientos para cobrar los impuestos. Tercero, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos. Cuarto, prohibir la salida de dinero del reino. Y quinto, designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey. Estas reivindicaciones calan en la sociedad castellana. Ante esta situación, el Reino de Castilla comienza a alimentar la idea de sustituir la figura del rey, tomando la iniciativa a la ciudad de Toledo, que defiende metas mayores, como convertir a las ciudades castellanas en ciudades libres, de forma similar a lo que ocurre con Génova y otros territorios italianos. Por el reino ya circula la idea de destronar a Carlos I y acudir a Tordesillas para devolver a la recluida reina doña Juana, llamada la Loca, todos sus privilegios e importancia. Con estas ideas, la situación pasa de ser una protesta contra la presión fiscal a tomar el perfil de una auténtica revolución. Así pues, los llamados comuneros se hacen fuertes en el centro de la meseta y en otros núcleos como Murcia más alejados de la misma. Sin embargo, no hay intentos de rebelión en la periferia de España. Los rebeldes comuneros buscan expandir las ideas revolucionarias al resto del reino, pero su radio de acción se debilita a medida que se aleja de las dos Castillas. Los máximos logros conseguidos por los comuneros son la instauración de una comunidad en Plasencia, pero esta se ve mermada por la cercanía de núcleos realistas cercanos como Ciudad Rodrigo o Cáceres. En Jaén, las ciudades de Úbeda y Baeza son las únicas presentes en el ámbito comunero andaluz, pero que con el tiempo se cambian al bando realista. Y Murcia, que se encuentra bajo constante amenaza por parte de las ciudades realistas, está influida por el fenómeno de las Germanías, fenómeno que está presente en el vecino reino de Valencia. La Junta que reclama Toledo con las ciudades con derecho a voto acaba reuniéndose en el mes de agosto de ese año, en Ávila, pero solamente acuden 4 ciudades: Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. Sin embargo, la situación da un vuelco cuando el alcalde de Segovia, Rodrigo Ronquillo, que ha recibido el 10 de junio la orden de investigar el reciente asesinato de un procurador en corte segoviano, en vez de eso, se dedica a amenazar a los segovianos y a tratar de aislar a la ciudad impidiendo su aprovisionamiento. Ante esta situación, la población se echa a la calle, cerrando filas en torno a la comunidad y a su líder, Juan Bravo. La resistencia segoviana provoca que el alcalde Ronquillo decida enviar al mayor número posible de soldados a pie y a caballo. Segovia entonces llama a las ciudades comuneras castellanas reclamando que acudan en su auxilio. Atendiendo su petición, las ciudades de Toledo y Madrid responden con el envío de milicias capitaneadas por Juan de Padilla y Juan de Zapata, ocurriendo así la primera gran confrontación entre las fuerzas partidarias del rey y las comuneras. Ante esta situación, el cardenal Adriano de Utrecht, nombrado gerente del reino por el rey Carlos I, se plantea la posibilidad de utilizar la artillería real que está localizada en Medina del Campo, haciéndola definitiva al recibir la información de la aproximación de la milicia de Padilla a Segovia. El cardenal Adriano ordena entonces a Antonio de Fonseca apoderarse de la artillería, presentándose el 21 de agosto en Medina del Campo para acometer lo ordenado por el regente. Pero al tratar de realizarlo, se encuentra con una fuerte resistencia de la población que interpreta que la artillería va a utilizarse contra Segovia. Como medida de distracción, Antonio de Fonseca ordena provocar un pequeño incendio para intentar dispersar a los medinenses, pero se le va de las manos. Además,
no surte efecto y finalmente debe retirarse junto a sus tropas. El equivocado incendio de Medina del Campo provoca la destrucción de una parte importante de la villa, precipitando el levantamiento de toda Castilla, especialmente de ciudades que hasta ahora se habían mantenido al margen como Valladolid. El establecimiento de la comunidad en Valladolid provoca que el núcleo más importante de la meseta se declare en rebeldía, trastocando la situación y provocando que el cardenal Adriano trate de tomar el control de la situación por todos los medios. El nuevo panorama produce nuevas adhesiones a la Junta Comunera de Ávila, en medio de una situación de indignación general y descrédito hacia el Consejo Real. Juana I, llamada la Loca, en ese momento es la teórica reina de Castilla, pero está desplazada por su hijo Carlos a Tordesillas. Así pues, el ejército comunero, integrado por las milicias de Toledo, Madrid y ahora Segovia, en su ruta hacia Tordesillas, se encuentra en los alrededores del pueblo segoviano de Martín Muñoz de las Posadas, el día en que Antonio de Fonseca incendia Medina del Campo. A la vista de lo ocurrido en Medina del Campo, se llega hasta la Villa de las Ferias el día 24 de agosto para tomar posesión de la artillería real que días atrás había sido negada a las tropas realistas de Antonio de Fonseca. El 29 de agosto, el ejército comunero llega finalmente a Tordesillas, entrevistándose a sus jefes con la reina Juana e informándola de la situación del reino, junto a los propósitos de la Junta de Ávila, declarando a la reina que la Junta se sitúe a su servicio. De esta forma, la Junta Comunera se traslada desde Ávila a Tordesillas y se invita a las ciudades que todavía no han enviado a sus procuradores a hacerlo, estando a finales de septiembre un total de 14 ciudades representadas en la Junta Comunera de Tordesillas, a saber, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Murcia y Madrid. Solamente no acuden las 4 ciudades andaluzas, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. Se delimita entonces el área del movimiento comunero en torno a la meseta central, y ya que la mayor parte del reino está representado en Tordesillas, la Junta pasa a denominarse como Cortes y Junta General del Reino. El día 24 de septiembre, los procuradores se entrevistan con la reina Juana y exponen los fines de la Junta, proclamar la soberanía de la reina y devolver la estabilidad perdida al reino. Al día siguiente, la Junta realiza una declaración, comprometiéndose a utilizar las armas si esto fuera necesario y auxiliar a cualquier ciudad que esté amenazada, siendo comunicado este juramento en los días sucesivos en las ciudades representadas. El 26 de septiembre, la Junta de Tordesillas decide asumir ella misma la tarea de gobierno, desacreditando al Consejo Real. El día 30 de septiembre, Pedro Girón prende a los últimos miembros del Consejo Real que quedan en la ciudad de Valladolid. En ese momento culmina el proceso y se instaura un gobierno revolucionario, ya que la Junta tiene vía libre por la inoperancia del Consejo Real. La expansión de la rebelión comunera provoca la acusación de complicidad con los abusos reales, extendiéndose a todo el funcionariado castellano. La protesta comunera ha nacido como queja ante los excesos cometidos por la alta administración, pero pronto surgen nuevas reivindicaciones ante otro tipo de perjuicios. Así ocurre en la villa palentina de Dueñas, cuando el 1 de septiembre de 1520 se sublevan contra su señor los vasallos del conde de Buendía. A este levantamiento le siguen otros de similar carácter antiseñorial. Los comuneros entonces se ven obligados a tomar una posición: defender a los sublevados o a sus señores. En vista de que muchos de estos reclutan hombres por su cuenta, para garantizarse su seguridad y tomar la justicia por su mano, la Junta Comunera decide apoyar dicha revuelta. La dinámica del levantamiento entra entonces en una nueva dimensión muy importante, que a la larga resultará decisiva y que puede comprometer la situación del régimen señorial en su conjunto, lo que provoca el alejamiento de la causa comunera de aristócratas, nobles y señores. Por lo que a partir de ese momento, las comunidades, que están formadas fundamentalmente por hidalgos de las ciudades, se van a enfrentar a nobles y aristócratas. Adriano de Utrecht, futuro Papa Adriano VI, ahora regente de España en ausencia del rey, emprende ante esta nueva situación una política de acercamiento hacia la nobleza.
Ante esta nueva situación, Carlos I, mediante el cardenal Adriano, decide emprender nuevas iniciativas políticas, como la de anular el servicio concedido en las Cortes de La Coruña, Santiago, y nombrar 2 nuevos gobernadores: el condestable de Castilla, el burgalés Íñigo de Velasco, y el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, procedente de la ciudad vallisoletana de Medina de Rioseco. Además, el cardenal Adriano consigue acercar posturas con los nobles a fin de convencerles de que sus intereses y los del rey son los mismos. Así pues, ahora el Consejo Real se establece en el feudo del almirante de Castilla, la villa vallisoletana de Medina de Rioseco, lo que permite al Consejo acercarse a las ciudades escépticas para tratar de acercarlas al bando realista, además de representar una amenaza hacia las ciudades sublevadas, ya que el ejército del Consejo Real está en formación. Las primeras derrotas políticas de los comuneros llegan en octubre de 1520. Al conseguir instalarse los miembros del Consejo Real con total facilidad en la villa de Medina de Rioseco, con la capacidad de actuación bajo la protección del almirante de Castilla, Fadrique Enríquez de Velasco, señor de la villa. A su vez, comienzan a oírse voces discordantes dentro del propio bando comunero, especialmente la de la ciudad de Burgos, que ahora insiste en dar marcha atrás. La postura de Burgos pronto llega a oídos del condestable de Castilla, que domina estas tierras, por lo que bajo órdenes del rey procede a entrar en la ciudad el 1 de noviembre de 1520, concediendo todo lo que se le reclama para desligar a Burgos de la Junta Comunera. Tras este suceso, el Consejo Real de Medina de Rioseco espera que otras ciudades imiten a Burgos y abandonen el bando comunero. El esperado cambio de bando está a punto de producirse en Valladolid, pero los partidarios del rey son finalmente apartados de la vida política de la ciudad y ésta se mantiene en rebeldía. En noviembre de 1520, el almirante de Castilla comienza una campaña para intentar convencer a los comuneros de su derrota y que no hay más remedio que entregar las armas y evitar una represión armada. Bajo esta actitud se esconde una gran carencia de fondos en el bando realista que termina subsanándose con la ayuda financiera venida desde Portugal y el retorno de la confianza perdida por parte de los banqueros castellanos, que ven buenos indicios en el cambio de bando de la ciudad de Burgos. Durante los meses de octubre y noviembre de 1520, ambos bandos se dedican activamente a recaudar fondos, reclutar soldados y organizar a sus tropas. El poder real supera al de la rebelión gracias al apoyo de la nobleza y de los grandes comerciantes castellanos en un plano en el que la situación comienza a adquirir tintes militares. Los comuneros organizan sus milicias en las principales urbes con el objetivo de asegurar el éxito de la rebelión en la ciudad y sus alrededores, sufragando los gastos con el dinero recaudado en impuestos y en imposiciones. Poco a poco, la ciudad de Toledo va perdiendo influencia dentro de la Junta Comunera y con la ciudad también pierde influencia su líder, Juan de Padilla, aunque no así popularidad y prestigio entre los comuneros. Con la pérdida de influencia de Toledo y de sus líderes, surgen 2 nuevas figuras dentro de la comunidad, Pedro Girón y Antonio de Acuña, obispo de Zamora, que aspiran a pasar al primer plano. El primero, Pedro Girón, es uno de los pocos nobles comuneros, al parecer porque el rey se había negado a entregarle el ducado de Medina Sidonia. El segundo es obispo de Zamora, jefe de la comunidad zamorana y líder de una milicia formada casi enteramente por sacerdotes. Mientras tanto, en el bando realista, los señores no saben qué táctica seguir, si luchar directamente, como defiende el condestable de Castilla, o agotar las vías de negociación, como propone el almirante de Castilla. Todo intento de negociación entre comuneros y realistas fracasa debido a que ambos bandos cuentan ya con un ejército y ansían vencer al enemigo. Así pues, a finales de noviembre de 1520, ambos ejércitos toman posiciones entre Medina y Rioseco y Tordesillas, haciendo inevitable el enfrentamiento. Con Pedro Girón como capitán general, las tropas comuneras, siguiendo instrucciones de la Junta, avanzan hacia Medina de Rioseco, estableciendo su cuartel general en la cercana localidad de Tierra de Campos de Villabrágima, situándose a tan solo una legua del ejército realista. Estos, mientras tanto, se limitan a ocupar pueblos para evitar el avance y cortar las líneas de comunicación. La situación se mantiene invariable hasta el día 2 de diciembre, cuando el ejército comunero comienza a abandonar sus posiciones en Villabrágima
inexplicablemente se alejan de Medina de Rioseco, tomando dirección hacia la localidad zamorana de Villalpando, localidad del Condestable, que se rinde al día siguiente sin oponer resistencia. Con este movimiento, el ejército comunero se aleja de la ruta hacia Tordesillas, quedando esta desprotegida. El ejército realista lo aprovecha, poniéndose en marcha el día 4 de diciembre para ocupar la villa de Tordesillas al día siguiente, tras haber derrotado a la guarnición defensiva comunera que se ve desbordado. La toma de Tordesillas supone una seria derrota para los comuneros, que pierden a la reina Juana, que estaba allí primero recluida y ahora residiendo, y con ella sus esperanzas de que ésta atienda sus pretensiones. Además, muchos de los procuradores de las ciudades comuneras que allí estaban han sido apresados y los que no han huido. Por todo esto, los ánimos entre los comuneros se ven muy afectados, además de producirse iradas críticas hacia Pedro Girón, capitán general del ejército comunero, por el movimiento de las tropas que lo obliga a dimitir de su puesto y apartarse del conflicto. Tras la pérdida de Tordesillas, los comuneros comienzan a reagruparse en la ciudad de Valladolid, donde ahora se establece la Junta Comunera, pasando la ciudad del Pisuerga a ser la tercera capital del movimiento comunero tras Ávila y Tordesillas. Así pues, el 15 de diciembre de 1520, la Junta ya se encuentra de nuevo activa en Valladolid, con 12 de los 14 procuradores originales. Solamente faltan los de Soria y Guadalajara. La situación del ejército es similar, con un gran número de deserciones en las tropas emplazadas en Valladolid y Villalpando, lo que obliga a intensificar el reclutamiento en las ciudades comuneras, especialmente en Toledo, Salamanca y la propia Valladolid. Con estos nuevos reclutamientos, el aparato militar comunero está reconstruido y la moral reforzada, gracias a la presencia de Juan de Padilla en Valladolid. Con la llegada de 1521, los comuneros parecen ya dispuestos a una guerra total, pese a las voces discordantes dentro del propio movimiento. Por un lado, hay quienes proponen buscar una solución pacífica, y por otro, quienes son partidarios de continuar la lucha armada. A su vez, están divididos entre seguir dos tácticas: ocupar las ciudades de Simancas y Torrelobatón y su magnífico castillo, que está la propuesta menos ambiciosa, defendida por Pedro Laso de la Vega, o poner cerco a Burgos, que recientemente se ha cambiado al bando realista. Esta es la propuesta del grupo encabezado por Padilla. La Junta Comunera decide seguir ambas iniciativas, tanto la pacifista como la belicista, y termina fracasando en las dos. En el plano bélico, el ejército comunero comienza a desarrollar una serie de operaciones dirigidas por Antonio de Acuña, obispo de Zamora. Este ha recibido órdenes de la Junta Comunera el día 23 de diciembre de intentar despertar la rebelión en la zona de Palencia. Su tarea consiste básicamente en expulsar a los realistas, recaudar impuestos en nombre de la Junta y nombrar una administración afín a la causa comunera. Para tal fin, realiza una serie de incursiones en la zona de la villa de Dueñas, recaudando más de 4.000 ducados y exaltando a la población. El obispo de Zamora retorna a Valladolid a comienzos de 1521 para regresar a Dueñas el 10 de enero, dando comienzo a una gran ofensiva contra los señoríos de Tierra de Campos, dejando las posesiones de los señores de Tierra de Campos totalmente devastadas. A mediados de enero, Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, que se ha adherido al movimiento comunero, organiza un ejército de unos 2.000 hombres y se dirige hacia Medina de Pomar y Frías, buscando el levantamiento de las merindades, que es la tierra del condestable de Castilla. Mientras tanto, la ciudad de Burgos, que lleva 2 meses fiel al bando realista, aguarda el cumplimiento de las promesas realizadas por el cardenal Adriano, lo que provoca el descontento y la incertidumbre en la ciudad. Ayala y Acuña, conscientes de esta situación, deciden cercar Burgos, el primero por el norte y el segundo por el sur, buscando el levantamiento de los comuneros burgaleses. Por su parte, el rey Carlos I firma el 17 de diciembre de 1520 un edicto en la ciudad de Worms. No hay que confundirlo con el edicto de Worms de 25 de mayo de 1521 contra Lutero, donde condena a 249 comuneros destacados a muerte si eran seglares y a otras penas si eran clérigos. De igual modo, declara también traidores, desleales, rebeldes e infieles a cuantos apoyen a los comuneros. Dicho edicto es leído públicamente en Burgos el 16 de febrero de 1521.
Desde el Consejo Real se ordena la ocupación del castillo de Ampudia en Tierra de Campos, lo que provoca un gran desorden en el dispositivo organizado por los comuneros. Ante dicha ocupación, la Junta Comunera envía a Juan de Padilla al encuentro del obispo Acuña, uniéndose ambos en el pueblo de Trigueros del Valle y formando un ejército de aproximadamente 4.000 hombres. Las tropas comuneras ocupan Torre Bormojón, desplazando a los realistas para centrarse en Ampudia, la cual se rinde el día 16 de enero previo pago de tributo. Mientras tanto, la rebelión comunera, prevista en Burgos para el 23 de enero, es todo un fracaso. Los comuneros burgaleses tienen que rendirse, siendo este el último intento de rebelión acontecido en la cabeza de Castilla. Tras el fracaso ocurrido en el intento de rebelión de Burgos, Juan de Padilla decide regresar a Valladolid, mientras que el obispo Acuña opta por reemprender el hostigamiento de las propiedades de los señores de Tierra de Campos. Con esta serie de acciones, el obispo Acuña pretende destruir u ocupar las plazas imperantes de los señores, otorgando a la revuelta comunera uno de los rasgos más característicos de su segunda etapa, su rechazo al orden social basado en el régimen señorial. Así pues, después de los últimos fracasos sufridos por los comuneros, Juan de Padilla desea obtener un triunfo para elevar la moral de la tropa y de todo el movimiento comunero. Es entonces cuando se decide a tomar el castillo de Torrelobatón. Es una plaza fuerte, a medio camino entre Tordesillas y Medina de Rioseco y muy cercana a Valladolid, lo que puede ser una excelente base para emprender acciones militares. El 21 de febrero de 1521 comienza el asedio de la villa, que resiste durante 4 días gracias a sus murallas. El 25 de febrero, los comuneros consiguen entrar en la localidad. Esta es sometida a un enorme saqueo como premio a las tropas, del que solamente se salvan las iglesias. El castillo continúa resistiendo, pero termina rindiéndose ante la amenaza de ahorcar a todos los habitantes si no claudica, no antes de acordarse la conservación de la mitad de los bienes que se encuentran en el castillo, evitando así su saqueo. La victoria en Torrelobatón levanta los ánimos en el bando comunero hasta el punto de sembrar el entusiasmo, mientras que en el bando realista provoca la inquietud ante el avance comunero. Esta inquietud altera a los nobles fieles al regente, el cardenal Adriano, que se acusan mutuamente de no haber hecho nada para evitar la caída de Torrelobatón. Asimismo, el condestable de Castilla comienza a enviar tropas a la zona de Tordesillas a modo de refuerzos y como guarnición ante los comuneros. Pero, pese al entusiasmo presente entre los comuneros, estos deciden mantenerse en sus posiciones de los Montes Torozos sin lanzar ningún ataque, lo que provoca que muchos de los soldados comuneros vuelvan a sus casas cansados de esperar los sueldos y nuevas órdenes. Tras la muerte de Guillermo de Croix, el discutido arzobispo de Toledo, en enero de 1521, desde la Junta Comunera presente en Valladolid, se propone a Antonio de Acuña, obispo de Zamora, como aspirante a la sede y se le encomienda la misión de tomar posesión del arzobispado. El obispo Acuña parte en febrero rumbo a Toledo con una pequeña tropa bajo su mando. En su camino hacia Toledo pasa por las localidades madrileñas de Buitrago de Lozoya y Torrelaguna, donde anuncia que va a tomar posesión del arzobispado de Toledo. Esto levanta el entusiasmo entre los partidarios comuneros de Alcalá de Henares, que lo reciben con vítores el 7 de marzo en dicha ciudad, lo que despierta el recelo en la aristocracia presente en la zona de Toledo, que teme que el obispo Acuña pueda actuar en sus tierras como ya hiciera en Tierra de Campos. Entre los aristócratas más importantes presentes en la zona se encuentran el marqués de Villena y el duque del Infantado, que enseguida tratan de ponerse en contacto con Acuña, firmando un pacto mutuo de neutralidad. Sin embargo, sí existe un enfrentamiento con el prior de la Orden de San Juan, Antonio de Zúñiga, presente en Consuegra y que ha sido nombrado por los regentes jefe de las fuerzas realistas presentes en la zona de Toledo. A mediados de marzo, el obispo Acuña recibe información sobre la presencia del prior cerca del pueblo de Corral de Almaguer, por lo que sale tras él buscando batalla cerca de Tembleque. El enemigo se repliega en dirección a Tembleque y aprovecha la tregua tácita que ambos bandos acuerdan en el reino de Toledo para lanzar un ataque de improviso entre la villa de Lillo y el Romeral sobre el paraje de las Atarayuelas. Los cronistas se dividen a la hora de dar un vencedor en la batalla. Según el humanista Juan Maldonado, Acuña habría triunfado y quedado dueño del campo, mientras que Pedro Mejía
presupone su derrota a manos de los realistas. Se llega a hablar de 600, 700 o incluso 1000 muertos entre las filas comuneras y 20 o 25 para los realistas, pero todo indica que las cifras son mucho menores. Las relaciones topográficas de Felipe II, en cambio, mencionan 57 muertos y más de 200 heridos, y afirman además que ambos ejércitos se retiran, el comunero a la entonces villa arzobispal de Lillo, que estaba bien protegida, y el ejército realista a la guardia, sin poder despojar el campo contrario. Por otras fuentes sabemos también que el obispo Acuña recibe 2 heridas de pica y escopeta, y que a sus soldados les capturan alrededor de 4 piezas de artillería y no 13 como se dice en un primer momento, y 4 banderas de infantería. Las mismas heridas recibe el prior de San Juan. Lo cierto es que aunque si probablemente fue el prior de San Juan quien sale victorioso en esta batalla, el obispo Acuña se esfuerza en demostrar lo contrario. De hecho, su posición es defendida a punta de cuchillo por un estudiante de la Universidad de Alcalá, Florián de Ocampo, y en Valladolid y Tordesillas, los comuneros organizan grandes manifestaciones y juegos públicos para festejar lo que creen ha sido un importante triunfo del obispo. Pero en Ocaña, los vecinos, cuando ven los muertos y heridos que les ha causado el prior de San Juan en la batalla, vuelven a la obediencia regia y entregan a los muchachos el capitán que allí estaba de parte de la comunidad. Posteriormente, y por la participación en la batalla del capitán Gonzalo Collado, natural de Corral de Almaguer, recibe del monarca Carlos I el renombre de leal y la merced de cierta cantidad de sal en las salinas de Belinchón. Tras la supuesta victoria del prior de la Orden de San Juan, el obispo Acuña se encamina hacia Toledo, presentándose en la plaza de Zocodover el 29 de marzo, Viernes Santo. La multitud le rodea y le lleva directamente a la catedral, reclamando la silla del arzobispo para él. Al día siguiente, 30 de marzo, se entrevista con María Pacheco, mujer del general comunero Juan de Padilla, y que dirige la comunidad toledana en ausencia de su marido. En 1521, a la llegada del obispo Acuña a Toledo, surge entre este y doña María Pacheco una rivalidad por el control de Toledo, que se resuelve con intentos mutuos de reconciliación. Una vez asentado en el arzobispado toledano y después de la batalla de las Atalayuelas, cerca de la villa de Lillo, el obispo Acuña piensa en reorganizar su ejército y comienza a reclutar a hombres de 15 a 60 años para volver a combatir a las tropas del prior de San Juan. Tras la quema de la villa de Mora, el 12 de abril, por las tropas realistas del prior de San Juan, parte de Toledo con 1500 hombres a sus órdenes, instalándose primeramente en la villa de Yepes. Desde allí, dirige operaciones contra las zonas rurales realistas, destruyendo primero Villaseca de la Sagra y presentando batalla después contra las tropas del prior de la Orden de San Juan en la zona cercana al Tajo, en Illescas. Pero si hay un hecho definitivo para la guerra de las comunidades, es la batalla de Villalar. Ya desde principios de abril de 1521, el bando realista está desplegando un enorme ejército en los alrededores de la villa recién conquistada de Tordesillas, con 3000 infantes, 600 lanzas, 2 cañones, 2 culebrinas y 5 piezas ligeras de artillería. Dicho ejército se dedica a ocupar posiciones en localidades de la zona, como Becerril de Campos, cercana a Palencia, y Peñaflor de Hornija, localidad cercana a Torrelobatón, en plenos Montes Toro. En ese momento se unen las tropas del almirante de Castilla y de los señores de Tordesillas. Mientras tanto, los comuneros refuerzan sus efectivos en Torrelobatón, pero su ejército no se encuentra del todo cohesionado, por lo que Juan de Padilla duda y maneja la posibilidad de desplazarse hasta la villa comunera de Toro en busca de refuerzos. Padilla decide finalmente partir hacia Toro en la madrugada del 22 al 23 de abril, tras haber perdido bastante tiempo dudando, lo que permite a los realistas aglutinar a todas sus tropas. Nada más partir hacia Toro, las tropas realistas, ahora reunidas del almirante y el condestable de Castilla, que están en la cercana villa de Peñaflor de Hornija, salen tras la pista de Padilla, alcanzándole finalmente en la localidad de Villalar. Tras la salida de Torrelobatón, en medio de una intensa lluvia, Padilla intenta primero atrincherar a sus tropas en el pueblo cercano de Vega de Valdetronco, pero no consigue desplegarlas, por lo que se ve obligado a presentar batalla en el cercano pueblo de Villalar. Allí,
La caballería realista, compuesta por unas 500 o 600 lanzas, aplasta al ejército comunero que no tiene tiempo de desplegarse. La batalla se salda con prácticamente 1000 bajas por parte de los comuneros y el apresamiento de sus líderes principales, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Estos son decapitados en la mañana del 24 de abril en un cadalso situado en la Plaza Mayor de Villalar, estando presente la mayor parte de la nobleza afín al rey, asestando así un golpe prácticamente definitivo a la rebelión. Mientras tanto, el resto del ejército comunero, que consigue escapar, trata de continuar hasta Toro, pero termina por fragmentarse, fruto de la persecución que está ejerciendo el condestable de Castilla sobre él. Tras la batalla de Villalar, las ciudades de Castilla la Vieja no tardan en sucumbir al potencial de las tropas del rey, volviendo todas las ciudades del norte a prestar lealtad al rey a primeros de mayo. Únicamente Madrid y Toledo, especialmente esta última, mantiene vivas sus comunidades durante un tiempo mayor. Las primeras noticias de Villalar llegan a Toledo el día 26 de abril, siendo ignoradas por parte de la comunidad local. La certeza de la derrota se hace evidente a los pocos días, cuando comienzan a llegar los primeros supervivientes a la ciudad, que confirman el hecho y dan testimonio del ajusticiamiento de los 3 líderes comuneros. Es entonces cuando Toledo se declara en duelo por la muerte de Juan de Padilla. Al recibir las malas noticias sobre Villalar, María cae enferma y se viste de luto. Sin embargo, en vez de abandonar, María Pacheco, como fiel exponente del alma comunera, va a liderar la última resistencia de las comunidades en Toledo. Dirige, desde su casa primero y desde el Alcázar después, la resistencia a las tropas realistas. Estaciona defensores en las puertas de la ciudad y manda traer la artillería desde Yepes, implanta contribuciones y nombra capitanes de las tropas comuneras toledanas. Tras la muerte de Padilla, el obispo Acuña pierde popularidad entre los toledanos en favor de María Pacheco, viuda de Padilla. Comienzan entonces a surgir voces que solicitan la negociación con los realistas, buscando evitar el sufrimiento de la ciudad, más aún tras la rendición de Madrid el 7 de mayo. Todo parece indicar que la caída de Toledo es cuestión de tiempo. En este contexto, el obispo Acuña, que ahora es el autoproclamado arzobispo de Toledo, el día 25 de mayo abandona la ciudad intentando huir al extranjero por la frontera de Navarra. En ese momento se produce la invasión francesa de Navarra, siendo el obispo Acuña reconocido y detenido en la frontera por el ejército realista. La invasión francesa de Navarra provoca que el ejército del rey deba concentrarse en expulsar a los franceses de Navarra, postergando momentáneamente el restituir la autoridad real en Toledo. Tras rendirse Madrid el 7 de mayo, solo resiste Toledo. Ante esta noticia, el resto de los dirigentes comuneros de la ciudad de Toledo se inclinan por capitular, pero María Pacheco logra evitar la rendición. María Pacheco llega a prolongar la resistencia 9 meses después de la batalla de Villalar, aunque este hecho se debe, más que a la feroz resistencia, a que el ejército real tiene que acudir a Navarra para neutralizar la invasión de la misma por parte de tropas francesas. Para mantener el orden en Toledo, María Pacheco llega a apuntar los cañones del Alcázar contra los toledanos. El 6 de octubre llega incluso a requisar, entrando de rodillas en el sagrario de la catedral, la plata que allí se contiene para poder pagar a las tropas. Mientras tanto, las tropas realistas, después de diversos combates desde abril a agosto, consiguen cercar finalmente Toledo. El día 1 de septiembre de 1521 comienza el bombardeo. El 25 de octubre de 1521 se firma una tregua favorable para los sitiados, el llamado Armisticio de las Islas. En este acuerdo, los comuneros evacúan el Alcázar, aunque conservan las armas y el control de la ciudad. Esta situación inestable culmina el día 3 de febrero de 1522 con un nuevo alzamiento de la ciudad en el que María Pacheco y sus fieles retoman el Alcázar y liberan a los comuneros que allí estaban presos. No obstante, la sublevación es sofocada por las tropas realistas al día siguiente. En cualquier caso, durante estas revueltas, María Pacheco adquiere una enorme influencia en la ciudad, tanto que enmentando a doña María de Toledo, les hierve la sangre como a olla cuando la ponen al fuego, dice el capitán general don Juan Rivera en una carta a los gobernadores el 29 de mayo de 1522. Ella designa autoridades municipales e implanta nuevos impuestos y contribuciones para la causa.
sus hombres de confianza recorren las parroquias para mantener el ardor militar de la población. Obligada a claudicar, firma el 25 de junio un honrosísimo acuerdo de rendición por el que Toledo mantendría el nombre de muy noble y muy leal, perdón para todos sus moradores y suspensión de daños y perjuicios hasta la llegada del rey, y que la ciudad conservaría íntegros todos sus fueros, franquicias y libertades. La celebración del nombramiento de Adriano de Utrecht como sumo pontífice da lugar a alborotos en las calles la noche del 2 de febrero, el día de la Candelaria de 1522, que, al grito de Padilla, finalizan con el apresamiento de un agitador y la expulsión de 200 comuneros de la ciudad. La turba prosigue la mañana siguiente, día de San Blas, con varias decenas de simpatizantes atrincherados en las casas fortificadas de Padilla, que no cesan en la lucha hasta que dos familiares de la brava hembra inician negociaciones con las tropas del arzobispo de Bari. Su cuñado, Gutiérrez López de Padilla, alineado con el bando realista, y su hermana mayor, la condesa de Monteagudo, convencen a doña María para que entregue las armas tras una encarnizada lucha trabada en las calles que acaba con las puertas incendiadas de la casa colindante de Pedro Laso de la Vega, excomunero y hermano del famoso poeta. Después de esto, y gracias a la connivencia de algunos de sus familiares que militan en el bando realista, María Pacheco logra huir de la ciudad disfrazada con su hijo de corta edad para exiliarse en Portugal. El día 4 de febrero de 1522, la viuda de Juan de Padilla parte para Portugal para no regresar jamás. Las consecuencias fundamentales de la Guerra de las Comunidades son la pérdida de la élite política de las ciudades castellanas en el plano de la represión real y en las rentas del Estado. La nobleza queda definitivamente neutralizada frente a la triunfante monarquía autoritaria, y su segmento alto aristocracia se ve compensado por su apoyo al emperador, con cuyos intereses queda identificada estrechamente, pero quedando clara la subordinación de súbditos al monarca. Las Cortes de Toledo de 1538, últimas a las que se convoca a la nobleza como brazo o estamento, sancionan esa nueva forma de gobernar la corona de Castilla, pieza central de la que ya puede llamarse la monarquía católica o monarquía hispánica de los Habsburgo. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida la Guerra de los Comuneros o Guerra de las Comunidades. María Pacheco puede ser considerada como la primera heroína española de los movimientos en defensa de la libertad que caracterizan la historia del mundo moderno. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.